Benedicite, muy buenos días. Continuamos leyendo y comentando el Asceticón del Abad Isaías. Estamos con el Logos 3, el reglamento de los novicios. Dice así: no alabes sino aquello que en verdad hayas visto. Lo que hayas escuchado no lo cuentes como si lo hubieses visto. No desprecies a nadie por su actitud. Si te levantas para ir a orinar y te sientas para hacer tus necesidades, no seas negligente, sabiendo que Dios es quien te ve. Cuando estés en tu celda para hacer el oficio, no seas despreciativo con tu negligencia, no sea que irrites a Dios en lugar de honrarlo. Permanece quieto en el temor de Dios. No te apoyes en la pared ni descanses tus pies poniendo uno sobre otro como hacen los necios. Ni dejes que tu corazón divague a su voluntad para que Dios reciba tus sacrificios. Si salmodiáis juntos, que cada uno haga sus oraciones. Pero si está con vosotros un extraño, pedidle con caridad que él haga las oraciones, e insistid 2 o 3 veces sin acritud. En el momento de la ofrenda, lucha contra tus pensamientos y que tus sentidos se mantengan en el temor de Dios, para que seas digno de los misterios y de que el Señor le sane. No permitas que tu cuerpo se envilezca en la abundancia, así la vanagloria no te alcanzará. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598-99658-265. Evidentemente, los padres monásticos tenían una cuestión muy fuerte con el tema del cuerpo, ¿verdad? Entonces, para ellos, la filosofía aristotélica había calado muy fuerte, donde la materia es negativa, es pecado, y el espíritu es lo positivo, ¿verdad? Es lo bueno. Entonces, muy distinto a lo que sucede en nuestros tiempos, donde tratamos de cuidar el cuerpo, donde entendemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero son cosas propias de la época que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, también habla de las actitudes y dice el abad Isaías que, bueno, aquellas cosas que no hemos visto, no las contemos como que las hemos visto. Podemos decir, bueno, alguien me comentó, alguien dijo, pero no podemos afirmar suponiendo, por ejemplo, tal vez,
quizá, a lo mejor, que Pedrito le robó el pan a Juancito y a mí me lo cuenta Robertito. Y entonces yo se lo cuento a otro y le digo, ¿vos sabés que Pedrito le robó el pan a Juancito? Y estoy contando como que yo sé, como que yo vi, como que tengo la certeza. Lo correcto es decir, fulano me dijo que... ¿verdad? ¿Por qué? Y porque el ser humano siempre tiene como una tendencia a transmitir las cosas de acuerdo a una cantidad de preconceptos. Esto que les estoy planteando vale para cualquier cosa. Nosotros siempre estamos condicionados por los preconceptos. Por más que nos esforcemos en vivir los valores del Evangelio, en vivir la equidad, siempre estamos como ubicando en estanterías a las personas. Este es bueno, este es malo, este es mentiroso, este es manipulador, este hace limosna, este es un avaro, este tal y este cual. Entonces, hablar con la verdad, hablar con la sinceridad, hablar con la realidad. Por otro lado, plantea Isaías no despreciar a nadie por su actitud. Y esto tiene que ver mucho con la caridad, tiene que ver con ese mandamiento del amor, tiene que ver con esa frase tan usada en algunas iglesias que hay que amar al hermano pero odiar el pecado. Pero en realidad terminamos despreciando también al hermano, ¿verdad? De hecho, el divorciado no le permitimos participar de la celebración, no le damos la comunión. A la lesbiana o al gay lo condenamos, lo mandamos al infierno porque es un impuro. Al adicto lo ponemos como una persona despreciable, manipuladora, que es manipulador. Pero la actitud nuestra no tiene que ser una actitud de desprecio. Al pobre, a la persona en situación de calle, muchas veces lo despreciamos porque tiene olor, porque su ropa está sucia o está rota. Entonces, es importante no despreciar a nadie ni por su actitud ni por su apariencia. Ahora sí, la silla esta está rota y se va bajando de a poquito. No despreciar a nadie. Y eso es una regla de oro. ¿Qué pasa, ministro? Es una regla de oro el no despreciar a nadie, ¿sí? Después, en la vida monástica sucede, cuando uno está en el monasterio, que hay monjes que uno quiere más y quiere menos, que tolera más o tolera menos. Hay monjes que uno no los soporta. Bueno, son las cosas que uno tiene que aprender, ¿verdad? Que hay que soportar, hay que tolerar y hay que aceptar a todas las personas. Después da algunos consejos prácticos que tienen que ver nuevamente con el cuerpo. Si te levantas para ir a orinar o te sientas para hacer tus necesidades, no seas negligente, sabiendo que es Dios quien te ve. El tema del cuerpo para los padres era un problema, ciertamente. En el cristianismo medieval era un problema. Hay normas monásticas donde, por ejemplo, tenían que bañarse por partes. No se podían sacar la ropa y meterse bajo el agua para bañarse. Primero había que bañarse
de la cintura para arriba, después de la cintura para abajo, no había que mirarse. Todo lo contrario a lo que hoy vivimos en relación a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Un cuerpo que hay que cuidarlo, que hay que respetarlo, que hay que valorarlo. Y esas cosas son importantes. Yo recuerdo un caso, desgraciadamente, de un monje que murió de cáncer de próstata, hizo una metástasis que le tomó los riñones, los pulmones, simplemente por no examinarse, simplemente por no tocarse, porque tocarse es pecado, era pecado. Imagínense cuántas mujeres habrán muerto en los monasterios por cáncer de mama por no hacerse el examen, por no tocarse. En realidad, esa gente tenemos que entender que son parte de un contexto y de un tiempo, pero qué lejos del Evangelio. Un Jesús que tocó, un Jesús que abrazó, un Jesús compasivo, ¿verdad? Que no le tuvo miedo al cuerpo. Entonces, tener en cuenta esto, uno cuando lee algunos escritos tiene que situarlos en una época y tiene que leerlos desde la perspectiva de nuestra época. No todo lo que escribieron los padres vale para nosotros hoy. Lo veremos después con el tema de las sandalias, mañana o pasado. Bueno, después hace referencia al oficio divino. Como vemos, el abad Isaías en este reglamento para los novicios va mezclando todo, ¿no? Es como no tiene un orden, no es una regla, pareciera que le van viniendo las cosas a la cabeza y las va poniendo por escrito. Dice, cuando estés en tu celda para hacer el oficio, no seas despreciativo o negligente, no sea que Dios se irrite. Y esto es importante, la actitud en la oración. Benito tiene todo un capítulo sobre la actitud en la oración. Cuando estamos orando, no caer en aquello de el fariseo y el publicano, ¿verdad? Yo te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano, que es tal y cual y no sé qué. Yo cumplo con esto, con esto, con esto y con esto. Y resulta que de los dos, el publicano salió justificado y el fariseo no. Porque ante Dios no importa si cumplimos o no cumplimos normas. Ante Dios lo que importa es el amor, es la solidaridad, es la justicia. Entonces, tener cuidado cuando estamos en la oración, de no juzgar, de no condenar, de no despreciar, de no sentirnos superiores. Si nos viene el recuerdo alguna situación desfavorable con alguna persona, orar por esa persona, pedir que Dios la bendiga. Yo recuerdo cuando estaba en la abadía de Niño Dios, en plena guerra de las Malvinas, en la oración de los fieles, algún monje pidió para que Dios castigara a los ingleses infieles, a los ingleses herejes. Y terminada esa oración, otro monje pidió para que Dios parara la guerra,
para que Dios construyera la paz, para que los ingleses y los argentinos se pudieran entender. Dos actitudes diferentes ante una misma realidad. Es importante entonces que nuestra oración se enmarque en los parámetros del Evangelio. Y después entra como el tema de lo práctico, ¿verdad? Las posiciones. Cuando vamos a orar no nos echamos contra la pared, no estamos en el boliche. Implica una actitud de reverencia. Por eso, bueno, es importante tener una silla, un almohadón. Entonces, cuando uno ya está cansado de estar parado, se sienta, pero no tener la actitud de oración de boliche, ¿sí? Estamos en el bar para tomar un vinito, entonces nos acodamos en el altar. Tener una actitud de reverencia, de respeto, porque estamos en lugar santo y estamos practicando una actividad que es santa. Estamos en la presencia de Dios. Y entonces continúa Isaías que cuando estamos en la salmodia, bueno, que los monjes cumplan cada uno con su tarea, pero cuando hay alguien extraño que se le asigne la oración. Esto es un tema bastante discutido. De hecho, en la práctica monástica a los huéspedes, no se les asigna la oración. Primero porque tenemos nosotros un rito que no es común, una forma de salmodiar que no es común. Usamos una estructura de los salmos que no es la que utiliza la mayoría de las personas. Generalmente el pueblo fiel, como se lo suele llamar, los cristianos de a pie, no usan los salmos para la oración. Generalmente ya usan oraciones que le ha dado la iglesia, ¿verdad? El Padre Nuestro, algunas jaculatorias, el credo, el gloria, pero no hay una práctica del uso de los salmos. Y el oficio monástico está plagado de salmos. Entonces, en general, como que cuando hay un huésped en el monasterio, se le da el formato del libro para la oración, pero no se le invita a que participe. En cambio, cuando ese huésped es un monje, pues un presbítero, bueno, ahí se le asigna, ¿verdad?, la tarea de que participe. Pero tengamos en cuenta también eso, porque para ellos la presencia del extraño, la presencia del huésped, era la presencia de Cristo. De hecho, recordemos que todas las reglas monásticas insisten, el huésped es Cristo, hay que tratarlo como a Cristo. Y entonces el darle la presidencia en la oración era como un reconocer que el otro era importante. Bien, entonces tengamos en cuenta esto. Son tiempos distintos, hoy por hoy no toda la gente que participa con nosotros tiene la práctica de una oración sálmica. De hecho, la mayoría de los cristianos, la inmensa mayoría de los cristianos, no tiene idea de lo que es el oficio divino. Uno le habla del oficio divino y nos quedan mirando como, ¿de qué me estás hablando? ¿Verdad? Ahí por ahí si se le cambia el nombre y se le dice la liturgia de las horas, bueno, eso que rezan los curas y las monjas, cuando en realidad el oficio divino es la oración del pueblo de Dios. Todos los cristianos estamos obligados y tengamos en cuenta que en el antiguo cristianismo, en los primeros siglos, todos los cristianos celebraban el oficio divino.
después quedó reservado al clero y después ni siquiera al clero, solo los monjes, ¿no? En fin, yo recuerdo que cuando yo trabajaba en la ONG tenía un cura anglicano y tenía un cura católico que trabajaban conmigo como que eran empleados. Y bueno, yo en ese momento no se me ocurría volver a la vida monástica, estaba en plena actividad dirigiendo la ONG y de mañana siempre termo y mate y el salterio y rezaba el oficio divino en el trabajo, porque llegaba muy temprano, entonces a las 7, 7:30 rezaba el oficio divino. Y un día el cura católico me dice, pero vos rezás la liturgia a las horas. Y yo lo quedé mirando y le digo, ¿y vos no la rezás? No, yo me levanto, preparo el mate, agarro la Biblia, leo un texto, reflexiono, medito y oro. Le digo, eso es lección divina. Pero el oficio divino todas las personas, todos los cristianos estamos obligados a hacerlo. Es la oración del pueblo de Dios, es lo que nos caracteriza como cristianos, justamente. Eso es un cristiano, el que celebra el oficio divino. Me quedó mirando como que yo le hablaba en chino mandarín. Es que el oficio divino quedó reservado a algunos sectores muy exclusivos de las iglesias. Por eso es importante que le demos el lugar que tiene, ¿sí? Y que de alguna manera compartamos con los huéspedes el oficio cuando tenemos personas que nos visitan en el grupo del oratorio. Bueno, nos quedamos por acá. Tengan una muy bendecida jornada.